la exposición de la Escritura bajo un título que le hemos puesto Tenemos la Palabra. Tenemos la Palabra. Segundo de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo quiero repetir esa palabra. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das de tener tu palabra. Oh Señor, es el bien más extraordinario que tenemos, la palabra tuya. La palabra tuya, Señor. Qué hermosa es tu palabra. Te rogamos que esta noche, Señor, tú puedas hablarnos a nosotros de la manera que solamente tú lo puedes hacer, y que tú confirmes tu palabra de la manera que solo tú lo puedes hacer. Te pido que sea tu Espíritu Santo y que ella haga el efecto por la cual tú la estás enviando esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por el privilegio que nos das de tener tu palabra. Amén y amén. Gracias, Jesús. Como un cristiano que llevo 24 años en este camino, hermano, yo he notado algo con el paso de los años. Y es que los creyentes modernos están dejando de lado la palabra de Dios. El interés por conocer las Escrituras, por leerlas y aún por escudriñarlas, ha ido descendiendo con el paso de los años. Y cada vez son menos los que en las congregaciones locales se interesan sinceramente por conocer la palabra de Dios. Por eso no es de extrañar que existan muy pocos cristianos bíblicos en el día de hoy. Y yo me refiero con este término, cristianos bíblicos, a aquellos creyentes que han acomodado su vida total y completa a lo que dice la Escritura, y no a lo que dice este mundo, y no a lo que ellos creen que debe ser lo correcto, sino exactamente como dice la palabra de Dios. El dejar de lado la Biblia en gran medida ha contribuido a que aumenten los falsos maestros en el día de hoy, con todas sus herejías y con todas sus falsas doctrinas. Cada día estamos contemplando, y con mucho horror, cómo hay mucha gente que están siendo conducidas a prácticas antibíblicas, a creer herejías destructoras, incluso a ser manipulados diabólicamente hablando. Es muy triste decirlo, hermano, pero estamos viendo cómo aquellos que se enriquecen con la fe están aumentando cada vez más. Son gente que están haciendo un comercio con el Evangelio. Es muy triste decirlo, pero esa es la gran verdad. Y en un sentido también se debe a que las personas han abandonado la sana doctrina, han abandonado la Biblia, han dejado la Biblia a un lado, y por eso son manipulados en una manera terrible por estos falsos maestros. De tal manera que se han vuelto un tropiezo para el Evangelio en el día de hoy. Y mucha gente, usted le predica la palabra y no quieren venir y no quieren saber, precisamente porque dice, ahí solamente hablan de dinero. Alabado sea Dios. Amén.
exposición de la palabra de Dios ya ha dejado de ser el centro en los cultos cristianos, y en lugar de la exposición de la palabra de Dios, el centro lo ha tomado la música, o lo ha tomado los shows que hacen en medio de esos lugares. Ya no es la palabra de Dios lo central en los cultos cristianos modernos. Es por eso que los mensajes de hoy son cada vez más cortos y cada vez más light, porque tienen que ir acomodados a la clientela que tienen en los templos en el día de hoy. Mensajes acomodados a como la gente realmente lo quiere escuchar. Y es por eso que hay muchos que han dejado, predicadores me refiero, han dejado la Biblia, la exposición de la palabra a un lado, para predicar mensajes que endulzan el oído en el día de hoy. Mensajes al gusto del cliente. Por eso hay tantos creyentes tibios, y tantos creyentes carnales, y tantos creyentes muy emocionales. Cualquier cosa los emociona, cualquier cosa los mueve, y por eso son muy manipulables por estos falsos maestros, porque no tienen un fundamento, porque no tienen una base bíblica sólida, porque no conocen la doctrina cristiana. Por eso son movidos por todos estos lobos. La mayoría de los creyentes modernos desconocen al Dios de la Biblia y dicen adorar a Dios, pero es un Dios que se han imaginado en su mente. No es el Dios de la Biblia. Ellos solamente conocen una parte del carácter de Dios. Y los maestros modernos se han encargado de hablarles solamente de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, pero se les ha olvidado hablar que Dios es un Dios justo y que Dios es fuego consumidor. Es por eso que estos creyentes modernos viven en pecado, y aún así ellos piensan que van a entrar al cielo. Y están muy equivocados. Porque Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Estos creyentes modernos desconocen tanto al Dios de la Biblia, que si usted le pregunta, por ejemplo, un versículo como Hebreos capítulo 10, versículo 31, ellos no saben de qué estamos hablando. Y ese versículo dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gloria a Dios. ¿Escuchó bien? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Desconocen tanto al Dios de la Biblia que un texto como ese pues no lo pueden admitir en su cabeza. Se les ha hablado tanto de un Dios de amor y de un Dios de misericordia y de un Dios tan bueno, que cuando tú le dices, pero dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es la cosa más horrorosa que puede pasar, lo más terrible. De hecho, el Hijo de Dios vino a salvarnos a nosotros de la ira de ese Dios que está sentado en su trono. Amén. Gracias, Señor. Es hora de volver a la Biblia. Gloria a Jesús. Amén. Es hora de ver qué es lo que Dios dice en su palabra y de alinear toda nuestra vida a lo que Dios dice en su palabra. Cuando el pueblo de Israel estuvo en un tiempo como la generación de los creyentes modernos de estos tiempos, el profeta Isaías se levantó y les dijo algo. En Isaías 8, verso 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. En otras palabras,
Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Si ustedes no hablan conforme a lo que dice la Escritura, entonces a ustedes no les ha amanecido. Entonces ustedes no saben quién es Dios. A la ley y al testimonio. Es hora de volvernos a la Biblia. Es hora de ver qué es lo que el Dios de la Biblia dice. Amén. Amén. Jesucristo le dijo a los religiosos de su época: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, es como diciéndole: si ustedes conocieran realmente la Escritura, ustedes supieran quién soy yo. Amén, Jesús. Amén. Porque ellas dan testimonio de mí. Mis amados, nosotros tenemos la Escritura. Nosotros tenemos la palabra. Tenemos los pensamientos de Dios revelados aquí en esta palabra. Tenemos su voluntad escrita aquí en este libro. Y ella da testimonio acerca de Cristo. Y por lo tanto, si nosotros queremos que Cristo sea formado en nuestros corazones, nosotros tenemos que conocer qué es lo que dice la Biblia. Y tenemos que volvernos al Dios, pero de la Biblia. Alabado sea Dios. Amén. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando el apóstol Pedro aquí. ¿A quién le está hablando Pedro aquí? ¿Y por qué Pedro está diciendo estas palabras? Bueno, resulta ser que Pedro, cuando escribió esta segunda carta, estaba preso en Roma. Y no solamente preso en Roma, sino que Pedro estaba a punto de morir como un mártir cristiano. Estaba la persecución de Nerón en pleno apogeo, 68 después de Cristo. Y apenas él termina de escribir esta carta, pues la historia recoge que Pedro fue crucificado en esa persecución de Nerón. Y él dijo que como no era digno de morir como su Señor, pues lo crucificaron con la cabeza para abajo. Así que podemos decir que esta segunda carta del apóstol Pedro es como su testimonio, es como su despedida. Alabado sea Dios. Y él le escribió a los cristianos de Asia Menor, donde había muchos gentiles allí. Es lo que nosotros conocemos como Turquía en el día de hoy. Y cuando él escribe por la siguiente razón. Él estaba muy preocupado porque la iglesia en Asia Menor estaba siendo invadida por muchos falsos maestros. Una invasión terrible de falsos maestros. Entonces él está profundamente preocupado y él sabe que si no hace algo en pos de preparar la iglesia, de advertir la iglesia acerca de estos falsos maestros, él sabe que van a destruir la iglesia. Van a hacer mucho daño a la iglesia. Es por eso que él escribe esta carta, para advertirle a la iglesia acerca de este peligro de los falsos maestros. Y es por eso que él saca a la luz no solamente las herejías de estos falsos maestros, sino también sus estilos de vidas inmorales. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, ahí está el peligro, hermano, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Será lo que está pasando también en el día de hoy?
que por avaricia están haciendo mercadería de la iglesia. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Esos son los falsos maestros, los maestros que se introdujeron para destruir la iglesia. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Alabado sea Dios. O sea, tienen una condición moral pecaminosa y sin embargo están enseñando. ¡Qué peligro, hermano! ¡Qué peligro! Que haya maestros de la iglesia en esa condición. Que haya gente que esté en pecado desde los púlpitos enseñando a la iglesia. Alabado sea Cristo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se hacen de pecar, seducen a las almas inconstantes. Mire, hermano, estos falsos maestros tienen un poder de seducción. Seducen. ¿Pero a quién seducen? Dice, a las almas inconstantes. ¿Y quiénes son esas almas inconstantes? Allá Santiago dice que son aquellos que dudan. Aquellos que no tienen una fe firme. Aquellos que son como las olas del mar, que son arrastrados de un lugar a otro según el viento sopla. A esas personas son las que están seduciendo estos falsos maestros, pero tienen un poder de seducción. Como se dice en el argot de hoy, son gente carismática. Son gente que tiene un imán, gente que atraen. Hay que tener mucho cuidado con esas personas en el día de hoy. Pero el apóstol no solo quería advertirle a la iglesia, sino enseñarla a cómo combatir esos falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 16, dice, dice Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, se refiere a Jesucristo, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también, y ese es el texto que nos ocupa, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está diciendo aquí, hermanos, que los falsos maestros están usando fábulas artificiosas para enseñar acerca de la segunda venida de Cristo. Pero Él no tiene necesidad de usar esas fábulas. ¿Por qué? Porque dice que Él ha visto con sus propios ojos la majestad de Cristo. Y dice que estuvo en el Monte Santo, en el monte de la transfiguración. Allí estuvo el apóstol Pedro. Y él vio con sus propios ojos al Cristo que va a venir en su segunda venida. Él lo vio, y no solamente lo vio, sino que también oyó la voz de Dios el Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oí. Miren lo que dice, amados hermanos. Cristo les había anunciado a los apóstoles y le había dicho, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y en Mateo capítulo 17 dice, 6 días después de él haber hecho ese anuncio, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Hermanos, qué glorioso. Jesús le dice: hay algunos de ustedes, se lo dicen los apóstoles, que no van a gustar la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Le está hablando Jesús de la segunda venida. Y 6 días después agarra a Pedro, Santiago y a Juan y se los lleva a un monte alto. Y cuando estaban allí, dice la Biblia que se transfiguró delante de ellos. Y su rostro era como el sol, y sus vestidos como la luz. Ese es el Jesús glorificado. Amén. Amén. Ese es el Jesús que va a regresar otra vez en su segunda venida a juzgar a los pecadores. Bendito Dios. Amén. Amén. Y Dios permitió que Pedro, Santiago y Juan vieran un adelanto de lo que va a pasar. Y contemplaron con sus ojos al Hijo de Dios en el Monte Santo. Lo vieron, hermanos, y escucharon aquella voz de Dios el Padre, porque Pedro, quizás medio nervioso, no sé, no sabía qué hacer, como estaba Moisés y Elías ahí. Él dijo: vamos a hacer 3 enramadas, como 3 casitas ahí, para que una para cada uno. No, te equivocaste, Pedro. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él es el primogénito, él es el que tiene la preeminencia. A él tienes que oír. Y él escuchó aquella voz. Por eso es que Pedro lo que le está diciendo: mire, yo tengo autoridad para enseñar acerca de la segunda venida de Cristo, porque yo vi con mis propios ojos la majestad de él. Y yo escuché la voz de Dios el Padre que habló. Pero estos falsos maestros que le están seduciendo a ustedes, ellos no saben ni lo que están diciendo, ni entienden lo que están hablando. Por eso usan fábulas artificiosas. Una fábula es una historia que no es real, que se usa para ilustrar alguna enseñanza moral, pero no es real. Pero Pedro dijo: yo no tengo necesidad de eso, porque yo vi con mis ojos y yo escuché con mi oído. Alabado sea Dios. Amén. Pero lo que más me impacta de Pedro es que le dijo en 2 de Pedro 1:19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, mis amados, aunque mi testimonio es verdadero, dice Pedro, sin embargo, es necesario que entiendan que lo más seguro no es mi testimonio. Lo más seguro es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es la esencia de lo que Él les quiere decir para que la iglesia no sea engañada. Mi testimonio es real, mi testimonio es verdadero. Yo doy fe de que vi con mis ojos al Hijo de Dios. Yo oí la voz de Dios el Padre, pero lo más seguro no es mi testimonio. Lo más seguro es la palabra de Dios, porque dice: tenemos también la palabra profética más segura. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo a la iglesia es: si ustedes van a creer en algo, si ustedes van a basar su fe en algo, no lo hagan en la experiencia de ningún hombre, y no lo hagan mucho menos en las fábulas artificiosas de estos falsos maestros. Más bien basen su fe en la palabra de Dios, porque ella es la palabra profética más segura. Amén. Amén. Mis amados,
el apóstol Pedro pone la escritura por encima de la experiencia de cualquier hombre. Por eso es que aconsejo que tengan mucho cuidado con lo que ustedes están oyendo en el internet, los testimonios en el internet, que si fui allá, que si bajé a no sé dónde, que si vi no sé qué. Mire, hermano, yo no sé nada de eso, pero lo que sí te puedo decir es que hay una sola cosa que es segura de verdad, y es la palabra de Dios. Amén, aleluya. Entonces, no preste tu oído a tantas cosas que se dicen por ahí, sino escudriña la palabra de Dios, porque esta es la palabra profética más segura. Amén. Amén. Yo te aconsejo, iglesia, si no quieres ser engañada, y estamos en tiempo de muchos falsos maestros, estamos en tiempo de mucha herejía, estamos en tiempo de apostasía. Si tú no quieres ser engañada, amada iglesia, si no quieres ser arrastrada en el error de una falsa enseñanza, júzgalo todo a la luz de la palabra de Dios. Amén. Porque ella es la palabra profética más segura. Haz como los hermanos de Berea. En Hechos capítulo 17, versos 10 y 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Les estaba enseñando Pablo, hermano, que hoy nosotros sabemos que Dios lo usó para escribir prácticamente todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? 13 de las cartas que aparecen ahí son de autoría del apóstol Pablo, de las 27 que tiene el Nuevo Testamento. Y cuando él estaba enseñando allí en Berea, los hermanos lo recibieron con mucha alegría, ¿verdad? Pero dice ahí, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa es la iglesia que Dios quiere, que escudriñe la Biblia, Amén. que vaya a la Biblia, que vaya a la escritura para ver si estas cosas son así, para que no te dejes engañar por nadie. Porque es muy triste, hermano, lo que está pasando en el día de hoy. Como hay mucha gente manipulada, hermano. ¿Por qué? Porque no se toman el tiempo para escudriñar las escrituras, porque no leen la Biblia, por eso son fácilmente engañados. Iglesia, no te rindas ante las palabras de un hombre, por muy carismático que éste sea, por muy espiritual que parezca. Llévalo todo a la luz de la palabra de Dios para ver si lo que ese hombre está diciendo es real o no, para que no seas arrastrada al error y al engaño de los falsos maestros del día de hoy. Yo no sé si usted alcanza a entender la profundidad y el alcance de las palabras del apóstol Pedro, pero él dijo: tenemos también la palabra profética más segura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso no solamente es una herramienta que él le daba a la iglesia para desenmascarar a los falsos, no, sino también era un consuelo y era una seguridad que él estaba brindando a la iglesia. Tenemos aquí la palabra profética más segura. Nadie nos puede engañar si conocemos esto. Amén. Amén. Nadie nos puede pasar gato por liebre si conocemos esto. No podemos ser arrastrados al error si conocemos esto, porque esta es la palabra profética más segura. Dice, y la tenemos. Sí, Señor. La tenemos. Es decir, que Dios no nos ha dejado desamparados ni sin luz. No, tenemos la luz. Amén. Alabado sea Dios. ¿Se imaginan ustedes, amados hermanos, que no tuviéramos la palabra de Dios? Si no tuviéramos la Biblia, ¿qué sería de nosotros? ¿En qué y en quién estaríamos
estamos creyendo nosotros. ¿Quién tuviera la verdad? Pero es que el Dios del cielo es un Dios de orden. Amén, así es. Por eso Él ha revelado su palabra y se ha asegurado que su palabra llegue hasta nosotros con un 100% de fidelidad. Amén. Amén. Se ha asegurado Dios de eso. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos le conozcan. Él quiere que todos sepan quién es Él. Y de la manera correcta que Él quiere que le adoremos. El diablo es un farsante, ha levantado muchas religiones. Muchas cosas falsas, hermano. Muchos mandamientos de hombre. Pero tenemos nosotros la palabra profética más segura. La tenemos aquí, hermano. Amén. Tenemos la palabra. Señor. Amén. Y es una gran bendición tener la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Mire, hermano, todo lo que los hombres digan, tenemos que filtrarlo. Amén, así es. Escuche bien eso. Mire, porque todos quizás no se lo digan por ahí. Todo lo que los hombres digan, sea quien sea, tenemos que filtrarlo, hermano. Pero no es así con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios es pura. Porque la palabra de Dios es limpia. Aleluya. Porque la palabra de Dios es eterna. Gracias. Porque la palabra de Dios no tiene errores. Amén, así es. Por eso yo no sé si usted entiende la profundidad, el alcance de lo que Pedro dijo. Tenemos la palabra profética más segura. Amén. Amén. Nosotros tenemos en nuestras manos la palabra cuyas profecías todas se cumplen. Sí, Señor. Nosotros tenemos en nuestras manos la única palabra que tiene el poder de cambiar el corazón de los seres humanos. Amén, así es. Salmo 19, verso 7, hermanos. Mire, la ley de Jehová es perfecta, que Gloria a convierte el alma. Sí, Amén, Señor. qué lindo Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que cuando se expone con fidelidad, eso alumbra el corazón, hace que los corazones se compunjan delante de Dios y hace que la gente proceda al arrepentimiento. Amén. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Alabado sea Dios. Jeremías 23, verso 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quiebra la piedra? Hay gente que dice, no, es que usted no sabe el corazón tan duro que tiene fulano. No, pero dice Dios, ¿no es mi palabra como fuego? Es decir, si tiene el corazón como una cera bien dura, el fuego la derrite, gloria a Dios. Amén. Pero si lo tiene como una piedra, dice, y como martillo que quiebra la piedra. Amén, aleluya. La quebranta, alabado sea Dios. De tan poderosa que es la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice, siendo renacidos, o sea, el famoso nuevo nacimiento para poder entrar al reino de los cielos, que Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios, tú no puedes entrar en él. Pero dice, siendo renacido, no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén, aleluya. Esta palabra es poderosa para hacer que alguien nazca de nuevo. Alabado sea Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Escuche, es viva. Y eficaz. Por eso cuando usted viene y se expone la palabra, dice, wow, me habló. Me habló Dios. Porque es una palabra viva, pero es una palabra eficaz. Alabado sea Dios. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Es mucho más. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gloria a Jesús.
gente viene y se expone a la palabra de Dios. Y es como una espada que le atraviesa el corazón. Amén. Sí, Señor. Que le atraviesa la conciencia. Sí, Señor. Penetra hasta lo más profundo de su alma. Así es la palabra del Dios viviente. Y esa palabra la tenemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos esa palabra. Alabado sea Dios. Mis amados, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que nosotros tenemos que alabar a Dios porque tenemos la palabra profética más segura. Amén. Aleluya. Porque Dios nos ha dado el inmenso privilegio de contar con su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Nosotros tenemos en nuestras manos un tesoro invaluable. La Biblia es la verdad absoluta. Amén. La Biblia no es una verdad relativa, hermanos, no, es la verdad absoluta, es la verdad moral absoluta. Amén. La última palabra en todas las cosas la tiene la Biblia, Amén. porque es la palabra profética más segura. Amén. Amén. Es la verdad que nos hace libres del error y del engaño. En ella no hay ni un ápice de mentira. Ella es la verdad 100% pura. Amén. Amén. Y mire, hermano, que han tratado de destruir la Biblia. Y mire que han tratado de desacreditarla. Y mire que se ha levantado gente contra ella y no han podido. Alabado sea Dios. Hay muchos que se han levantado con furia contra ella y han terminado rendidos a los pies de la palabra del Dios vivo. Amén. Amén. Porque ella es verdad. Usted puede con la verdad, pero no contra la verdad. Por eso Pedro dijo, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En otras palabras, amada iglesia, presta una atención cuidadosa a lo que dice la palabra de Dios. Porque el mundo que nos rodea está en tinieblas. Porque los corazones de los necios están entenebrecidos. Alabado sea Dios. Pero la Biblia es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me va alumbrando cada paso que yo voy dando en la vida. Cada decisión que voy a tomar, ella es una lámpara que me alumbra para que dé un paso seguro. Amén. Así es. Es por eso que en ella se encuentra la enseñanza adecuada para nuestros hijos. Es por eso que en ella se encuentra la enseñanza adecuada para que tengamos un matrimonio bendecido. Es por eso que en ella está todo lo que el hombre de Dios necesita para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Pero sobre todas las cosas, en las páginas de la Biblia encontrarás aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. En ella lo encontrarás. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Gracias, Jesús. Por eso, mis amados, decía Pedro, hacen bien en estar atentos a la palabra profética más segura, porque ella es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El hombre anda en oscuridad porque le ha dado la espalda a Dios. El hombre ya no sabe ni en qué creer. ¿Cuántas teorías han inventado para no creer que hay un Dios creador de los cielos y la tierra? Pero ahí está la verdad de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Así
Y no solo que los creó, sino que los sustenta con la palabra de su poder. Amén. Es decir, que si todavía está todo este universo funcionando, es porque la palabra de Dios, que es poderosa, lo sostiene. Amén. Pero mis amados, el apóstol Pedro dijo: ¿hasta cuándo nosotros tenemos que estar atentos a esa palabra? Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estas dos últimas frases son sencillamente imágenes que nos hablan a nosotros de la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces lo que Pedro está diciendo es lo siguiente: debemos estar atentos a la palabra de Dios hasta que Cristo venga otra vez. Amén. No un día ni dos a la semana que venimos acá a congregarnos, no. Todos los días hasta que Cristo venga otra vez por su iglesia. Debemos estar atentos a esa palabra. Alabado sea Dios. Mi amada iglesia, no te olvides las advertencias que hace la Biblia. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son estos tiempos que estamos viviendo, dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso está pasando en el día de hoy. Por eso tenemos que estar atentos a esta palabra como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Oh, filosofías, los pensamientos humanos. ¿Cómo le encanta al hombre necio levantar filosofías para no creer en el Dios de la Biblia? Pero es un engaño, es algo hueco, es algo vacío. Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie te engañe, iglesia, con pensamientos humanos. El humanismo, eso no es de Dios. Lo triste del asunto es que en el día de hoy pasa lo mismo que pasaba en los tiempos del apóstol Pedro. Es que la iglesia se está volviendo a enseñanzas antibíblicas. La iglesia está escuchando enseñanzas que son fábulas artificiosas. Ya no quieren la sana doctrina. Ya no se conforman con las sanas palabras. No, ahora la iglesia tiene comezón de oír. Ahora quieren oír un nuevo mensaje. No quieren oír lo mismo de toda la vida. No. Ellos quieren cosas nuevas. Predicadores que le hablen cosas nuevas al oído. Que le endulcen el oído. Y por eso se están amontonando maestros conforme a sus concupiscencias, a sus deseos carnales y pecaminosos, que apartarán de la verdad el oído, dice la Biblia, y se volverán a las fábulas. Eso está pasando en el día de hoy. Y muchísimo, hermano. Y como le gusta a la gente. ¿Usted quiere oír una fábula hermosa todos los domingos? Siéntese a escuchar a Joel Osteen, el predicador americano que tiene la iglesia más grande de este país. Te duerme, hermano, te seda. Descubre el campeón que hay en ti. No, ¿qué campeón? Si nosotros somos unos miserables, que por la gracia de Dios estamos en pie. Amén. Es hora de que alguien diga como el profeta Isaías: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, que me hablen conforme a lo que dice aquí.
Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es porque Dios no está con ellos, es porque no conocen a Dios. Jesús. Amada iglesia, vuelve a la senda antigua. Vuelve a la palabra profética más segura. Amén. Y préstale una cuidadosa atención para que no seas engañada. Mi amada iglesia necesita la bienaventuranza del Salmo 1. Bienaventurado el varón. Escucha bien lo que dice Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, Amén. Aleluya. en la palabra profética más segura, Amén. está su delicia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo siempre digo que hay cosas buenas, hay cosas mejores, pero hay cosas deliciosas, que es lo supremo, hermano. Y dice aquí, bienaventurado el varón. ¿Quién es bienaventurado? Dice, el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado. ¿En dónde está la bienaventuranza? Entonces dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Amén. Se deleita en esta palabra, hermanos. Haya que eso es algo glorioso. Encuentra aquí perlas preciosas del cielo. Los pensamientos revelados de Dios aquí, la voluntad de Dios, se deleita en esto, hermano. Y cada vez más comienza a conformar su vida con lo que dice aquí. Es glorioso. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, a toda hora, en todo el día, está meditando, está pensando en lo que Dios dice en su palabra. No es que está en las novelitas, ni es que está en las cosas vanas de este mundo, ni 15 horas en Facebook. No, es que la delicia de él está en leer esta palabra, en escudriñar esta palabra, en encontrar aquí los pensamientos de Dios, en encontrar a Cristo revelado aquí en estas páginas. Ahí está, y medita en esa palabra. ¿Qué más dice? Será el que hace esto, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Pero miren la antítesis de esto. Dice, no así los malos. No así los malos. No, a los malos no le va a pasar esto, no. Los malos no son bienaventurados. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, como una hojita de esa seca que el viento se la lleva. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mire, hermano, ¿quiénes son los malos aquí? ¿Quiénes son los pecadores aquí en este salmo? Son aquellos que no les interesa esta palabra. Así es. Aquellos que no le prestan interés a lo que dice aquí la palabra profética más segura. Aquellos que le prestan oído a los filósofos de este mundo, a la sabiduría de este mundo, a los consejos de este mundo, pero no a Dios. Esos son los malos, esos son los pecadores en este contexto, hermano. Y está diciendo la Escritura que estos pecadores no se levantarán en el juicio. O sea, serán avergonzados en ese juicio. Y dice que no estarán con los justos, no se levantarán en la congregación de los justos. ¿Y cuándo es que va a pasar eso? Bueno, eso va a pasar en el día final, en el juicio final. Bendito Dios. En Mateo capítulo 25 el Señor nos revela el juicio de las naciones. Y dice que en ese día final apartará las ovejas de los cabritos. Dice, apartará los pecadores, los impíos de los que son hijos de Dios, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. No estarán juntos. Eso pasará en el juicio final. Allí los pecadores serán avergonzados.
Alabado sea Dios. Mire, pero también dice este salmo que el Señor conoce el camino de los justos y la senda de los malos. El camino de los justos y la senda de los malos. Fíjese que son dos caminos. Es lo mismo que Cristo nos revela a nosotros en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, versos 13 y 14 dice, no, es Mateo 7. Me equivoqué. Mateo capítulo 7, perdón, aquí estamos. Mira lo que dice el Señor, hermano. Dice, entrad por la puerta estrecha, dice el Señor. No, ese no es. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y escuche, dice, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso está diciendo Jesús. Cuando el Salmo 1 dice, conoce el camino de los justos y la senda de los malos. Son dos caminos. Y aquí está diciendo clarísimo el Señor. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Ese es el camino. El camino espacioso. Dice, que lleva a la perdición. Ahí no hay problema en ese camino, es muy ancho. Ahí es muy fácil. Allí no hay persecución, allí nadie te dice nada, porque dice que el mundo ama lo suyo. Pero ¿a dónde conduce ese camino? Conduce a la perdición. Y lo triste es que dice que son muchos los que transitan por ese camino. Pero en cambio dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bendito Dios. Pero esos pocos son los que se deleitaron en la palabra de Dios. Aleluya. Esos pocos son los bienaventurados del Salmo 1. Gracias, Padre. Esos pocos son los que dijeron, no, yo no me voy a guiar por filosofías de este mundo, ni me voy a guiar por el consejo de los malos. Yo me voy a guiar por la palabra profética más segura. Amén. Así es. Todo camino que el hombre tome tiene un final. Y Jesús está describiendo el final de esos caminos. El camino ancho y espacioso por donde van los pecadores, que son muchos, es el camino que lleva a la perdición. Su fin es perdición. Pero el camino estrecho y angosto, que muy pocos son los que lo hallan. Sí, hay dificultades, sí, hay problemas, sí, hay persecuciones, pero ese camino nos lleva a la vida. Amén. Amén. Alabado sea Dios. ¿Y sobre qué base serán juzgados en ese día final? Juan capítulo 12, versículo 48, Jesús lo dice claro. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Bendito Dios. Clarísimo, hermano, más claro no puede hablar el Señor. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar, Señor? Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta palabra profética más segura, esta es la que va a juzgar a todos los seres humanos en el día final. Esta, la que hoy muchos rechazan, esa le va a juzgar. Quiero concluir este sermón. Nosotros, gracias a la misericordia de Dios, tenemos la palabra profética más segura. La tenemos, la tenemos. Pero Cristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No es solamente decir, Señor. No, hermanos. Él dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis amados, la clave está no solo en tenerla, sino en obedecerla. Cristo dijo en Mateo 7, 24 al 27, cualquiera pues
que me oye estas palabras y las hace, es decir, las obedece, las pone por práctica en su vida, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero mire bien, y no cayó, Amén. Amén. porque estaba fundada sobre la roca. Alabado sea Dios. Es decir que como creyentes vamos a tener problemas, sí. Van a venir los vientos, va a venir el río, la lluvia, sí. Pero la diferencia está en que nuestra casa, nuestra vida está cimentada en la roca, que es la palabra del Dios viviente. Amén. Amén. Y venga lo que venga, estaremos en pie, estaremos firmes. Porque estamos cimentados, tenemos un buen cimiento. En cambio dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, si la desprecia, no quiere obedecerla, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, lo mismo, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero mira el final, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? La diferencia entre los seres humanos está en si obedece o no la palabra de Dios, en si está cimentando su vida o no en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué hay matrimonios sólidos? Porque se están cimentando en esta palabra de Dios. ¿Por qué hay hijos obedientes? Porque están siendo instruidos en esta palabra de Dios. Pero ¿por qué hay tanto desastre allá afuera? Porque no quieren oír la palabra de Dios, porque no la quieren obedecer, pues están edificando sobre la arena. Por eso cuando vienen los golpes de la vida, hay un desastre. Usted puede decidir esta noche si va a edificar sobre lo que dice la palabra de Dios o si va a seguir edificando conforme a sus conceptos del mundo. Ya sabe lo que va a pasar. Jesús le dijo a los religiosos de su época, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Culmino con la enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Mire, hermano, qué enseñanza más hermosa. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Wow, lo tenía todo aquí abajo, ¿verdad? Y disfrutaba de todo aquí abajo. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Este hombre no tenía mucha misericordia, el rico. Y dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es como decir el paraíso de Dios. Y murió también el rico, pero mire, y fue sepultado. Era la diferencia. Y en el Hades, el rico estaba en el Hades. Dice, en el infierno, otras palabras, dice, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo vio allá, ellos gozándose allá, y él en tormentos. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, oh, ¿te acordaste? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquel que tú nunca te acordaste, ahora quiere que venga. Así es, Señor, con misericordia. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Este hombre hizo un cambio horrible, hermano, porque cambió lo eterno por lo temporal.
no le importó lo eterno, le importó lo temporal. Por eso dice, ahora este es consolado aquí, pero tú atormentado. Dice, además de todo esto, una gran cima, una gran separación, un foso, un abismo, dice, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es decir, que nadie después que muere anda deambulando por ahí. Eso es mentira del diablo, hermano. Dice, entonces le dijo el hombre rico, dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés, miren, a Moisés y a los profetas tienen. Amén. Óiganlos. Amén. Dios. La palabra profética más segura tienen. Óiganla. Amén. Así es. Miren lo que dijo este hombre. Dice, él entonces dijo, no. ¿Qué fue lo que dijo? No. Dice, no. ¿Están entendiendo por qué este hombre fue al infierno? Porque a ese hombre no le interesó la palabra de Dios. Es que estando allí no le interesaba. Dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dios ha designado que la gente se salve escuchando su palabra. Amén. Así Amén. Este es el método que Dios ha utilizado. La palabra profética más segura. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es esta, hermano, la que hace renacer el corazón. Es su palabra como fuego, como martillo que quebranta la piedra. Amén. Aleluya. Amén. Si no escuchan esto, si no lo oyen, si no lo ponen por práctica, ¿cuál será el final de la gente que hagan eso? Pararán como el rico en el infierno. Pero Dios te ha traído a ti esta noche Amén. Aleluya. para decirte una gran verdad. Y la gran verdad es, tenemos la palabra profética más segura. Qué lindo. Amén. No tienes por qué ir al infierno. Bendito. No tienes por qué seguir viviendo una vida en la condición que la estás viviendo, cuando hay una palabra que es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te trajo esta noche para decirte, mira, no te guíes por filosofías humanas, no te guíes por las religiones de este mundo, no te guíes por la mentira de los hombres, guíate por la palabra profética más segura. Aquí está la verdad. Aquí está el testimonio que nos habla de Jesucristo. Él dijo, ellas dan testimonio de mí. Amén. Amén. Esta palabra aquí está, hermano. Y Dios es tan bueno que nos ha regalado su palabra Ay, qué Amén. lindo, Jesús. para que tengamos la luz, Sí, sí. para que no nos perdamos. Pero hay tanta gente que ha ignorado a Dios. Hay tanta gente que ha dejado de lado la palabra profética más segura. Por eso es que les va como les va. Y algunos se han hecho tan, profesando ser sabios, dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de cuadrúpedos, de aves, de reptiles corruptibles. No le dieron gloria a Dios y se envanecieron en su razonamiento. Por eso Dios los ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, porque están en tinieblas. Pero esta noche Dios te trajo a ti, a este lugar, para decirte, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén.
Esta es la palabra de Dios. Amén. Usted va a decidir esta noche lo que va a hacer. Hay solamente dos caminos, dice Jesús. Solo dos. Usted va a decidir cuál de los dos caminos va a tomar. Si va a tomar el camino ancho y espacioso, donde están los malos pecadores que no quieren guiarse por el consejo divino, sino por el consejo de los pecadores de este mundo de filosofías huecas. O si usted va a someter su vida a la palabra del Dios viviente, a ese camino estrecho y angosto, pero que conduce a la vida eterna. Es una decisión que usted tiene que tomar. Nadie puede tomar esa decisión por usted. Por eso te trajeron esta noche, para decirte, tenemos la palabra profética Gracias, más Padre. segura. Gracias, Jesús. Tú eres grande. La más segura es esta. Gracias, Padre. Es esta. Póngase de pie esta noche, por favor. Gloria a Jesús. Aleluya. Si el Señor le ha hablado esta noche, por favor cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias porque tú me has hablado esta Gracias, noche. Jesús. Gracias porque tú me estás mostrando que hay una sola palabra que es segura, que es la palabra tuya. Alabado sea Dios. Tú me estás mostrando, Señor, que si no quiero ser engañado ni seducido por tantas cosas falsas, si yo no quiero ser arrastrado en el error, en el engaño, en el pecado y la maldad, entonces hay una palabra profética que es segura, que es tu palabra, Señor, a la cual yo hago bien en estar atento, a prestarle cuidadosa atención, a escudriñarla, a deleitarme en ella, porque ella es segura, porque ella me ofrece seguridad. Me ofrece la seguridad que necesito en mi matrimonio. Me ofrece la seguridad que yo necesito en la crianza de mis hijos. Me ofrece la seguridad que necesito para conocerte a ti, Dios. Alabado sea tu nombre. En esta noche usted ha sido confrontado con esa palabra. Y quizás no es la más linda, ni la más bonita, ni la más emocional, pero es la verdad. Alabado sea Dios. Gracias, Padre. Pero es la verdad Aleluya. que tú necesitas oír. Ahora puedes entender por qué mi vida ha sido un calvario, por qué me pasan tantos problemas, porque no has ajustado tu vida a lo que dice la palabra profética más segura. Amén, Señor. Ahora estás entendiendo por qué pasan tantas cosas. Es que no has fijado tus ojos en la palabra profética más segura. Así es, Padre. Ahora comienzas a entender el porqué de tantas cosas. Es que no he guiado mis pasos por lo que dice la palabra profética más segura. Pero en esta noche el Dios de misericordia, que te ama, te trajo para decirte: aquí está mi palabra. Sí, Señor. Rinde tu corazón a ella. Encamina tus pasos, ordena tus pasos con mi palabra. Ordena tu vida con mi palabra. Y verás la bienaventuranza del varón que vimos en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no tuvo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, no así los malos, dice Dios, que son como el tamo que arrebata el viento. Bendito sea Dios. Amén, Padre. Mi querido amigo, mi querida amiga, en esta noche medita en esto que Dios te ha hablado. En esta noche reconoce que no has ordenado tus pasos con esta palabra. En esta noche reconoce que quizás te has guiado por tantas cosas que no es lo que dice la palabra profética más segura. Sí, Señor. Por eso tu vida está como está. Pero Dios que te ama, pero Dios que tiene misericordias nuevas cada mañana, Gracias, Señor. te trajo esta noche para decirte esta verdad. Si rindes tu vida a lo que dice la palabra del Dios viviente,
tú encontrarás a Cristo. Amén, así es. Porque esta palabra testifica acerca de Cristo. Tu vida cambiará. Así es. Tu vida será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, Gracias, Padre, por tu que da palabra. su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verás cómo tu matrimonio comienza a mejorar. Verás cómo tus hijos comienzan a cambiar. Verás cómo todo tu entorno comienza a cambiar para bien. Así es. Y aún todo lo negativo y aún todo lo malo que venga, Dios lo torna para bien. Alabado sea su nombre. Cuando pongas a esta palabra como el cimiento de tu vida, aleluya, estarás cimentado sobre la roca inconmovible de los siglos. Y pueden venir los vientos, que de hecho van a venir. Y pueden venir las lluvias. Y puede venir lo que venga. Pero no te vas a caer. ¿Por qué? Porque estás cimentado sobre la palabra de Dios. Tú sabes lo que la Biblia dice. Y tú obedeces lo que la Biblia dice. Y mientras te mantengas obedeciendo lo que dice la palabra, el Dios de esa palabra estará contigo. Yo voy a estar contigo. En medio de tu quebranto, en medio de tu dolor, yo estaré contigo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Alabado sea Dios. Amén, así es. Entiéndolo, va a venir una hora de prueba al mundo entero. Misericordia, ¿Y Padre. quiénes serán guardados en ese tiempo? Los que han obedecido la palabra, los que han guardado la palabra, los que aman esta palabra, serán guardados por el Dios de la palabra. Alabado sea su nombre. Por eso esta noche, mi querido amigo y mi querida amiga, rinde tu vida al Dios de esta palabra. Rinde tu vida y dile: oh Señor, perdóname, porque he estado conduciendo mis pasos por consejos que no son buenos. He estado guiando mi vida en caminos que no son buenos, caminos de pecadores, caminos de gente que no te honra. Pero esta noche, Señor, tú me has hablado que hay una palabra profética segura, la más segura. Y si yo atiendo lo que dice esta palabra, no voy a ser engañado. Y cuando venga el tiempo malo, tú me guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Alabado sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias esta noche, porque tú nos has hablado claro, Señor, y nos has mostrado el camino. Nos has dicho que hay un camino de los justos y una senda de los malos. El camino de los justos son aquellos que aman tu palabra, aquellos que se deleitan en tu palabra, aquellos que obedecen tu palabra. Son aquellos matrimonios que están cimentados sobre lo que dice esta palabra. Aquellos padres de familia que enseñan a sus hijos la palabra. Pero hay una senda de los malos, que son aquellos que aman el mundo, aquellos que aman la filosofía, aquellos que aman las religiones, aquellos que aman cualquier cosa que va contrario a tu palabra. Pero esa senda va a perecer. En el día del juicio no se van a levantar. Bendito sea tu nombre. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando poderosamente en el corazón de todos los que escuchan este mensaje, de tal manera, Padre, que puedan entender que solamente tenemos una palabra profética que asegura, es la tuya. Oh Dios, que tomen la decisión de ordenar sus pasos con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, guárdalos, Señor, y bendícelos, y que en toda esta semana estén pensando y meditando en esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, y como iglesia decimos amén, amén y amén. Den un aplauso fuerte a Dios.